pues bienvenidas otra vez a la eliminación de toxinas, pero del nivel 1 ya. Estuvimos haciendo el nivel 0, estuvo estupendo, ya hemos recibido varias cositas de preguntas, de cosas, de a ver si podían, de si no podían, de si se podía incorporar al nivel 1. Entonces, en total, ahora mismo en directo sois menos, pero en total sois más. Significa que al final, pues mira, quieras que no, algún interés ha causado el tema, y eso es siempre a celebrar, ¿no? Entonces, empezar dándonos cuenta que la eliminación de toxinas es algo que hace falta, ya nos impulsa un poquito a pensar que, bueno, darle mayor profundidad como vamos a hacer hoy, nos interesa ya prácticamente te diría que para nuestro día a día. ¿En qué sentido? En que queda, y esto lo hablamos en el nivel 0, queda superfluo, si no. Es decir, hablamos de eliminación de toxinas y todo sirve para eliminar toxinas, pero muchas veces, pues bueno, ya lo vimos, no nos acordamos de lo que es una toxina, o no vemos qué herramientas tenemos nosotros para eliminar, pensamos que sale de fuera, que viene de fuera, que necesitamos de fuera cosas para tener que eliminarlas. Bueno, varias medidas que fuimos medio ajustando la última vez y que, bueno, la vez anterior, y que hoy vamos a tratar de aposentar y sobre todo usarlo en lo real. ¿Qué quiere decir usarlo en lo real? Que todo esto, si no, como bien decíamos, que se queda en lo superfluo, en cuanto lo hemos localizado, lo hemos puesto en su sitio, se vuelve a montar en el imaginario, nos volvemos a inventar 4 cosas, a ver qué hacemos, qué no hacemos, qué no sé qué, qué no sé cuántos, y no somos capaces de aplicarlo en lo que hacemos día a día. Entonces esto es, por decirlo así, la segunda barrera a atravesar respecto a las toxinas, que están y que se pueden hacer cosas con ellas. Entonces no simplemente dejarlo en, sí, hay veces que pasa, bueno, no. Hay que ponerlo sobre la mesa, hay que ver que funciona, que tiene un sentido, que tiene una utilidad y que tiene una forma de funcionar, que la vimos, bueno, un mecanismo más que una forma, ¿vale? Pasando de esto vemos la primera y siempre dramática diapositiva, que es la de ¿qué recuerdas de esto? Porque si yo ahora os digo, voy a sentarme yo y salís vosotros a explicar qué os acordáis del anterior, salís corriendo, ¿no? Vale, salís corriendo. Vale, pues esta es un poco la idea. Que se escabulla de la cabeza el tema, también nos explica un poco la resistencia del tema de entenderlo de una forma diferente a la que hemos estado entendiéndolo siempre, ¿vale? Y que es absolutamente normal, en el sentido de que me acuerdo poquito, me acuerdo más, muchas veces recordaremos algo en particular. Pues a ese algo agarrémonos y a partir de ahí pues vamos montando árboles neuronales, sería relaciones aquí, clac, a ver si conseguimos que ese mecanismo del que hablábamos ancle en uno mismo y por tanto seamos capaces de usarlo, ¿vale? Aún así, entendiendo que si os dejo aquí sin introducción ni nada, vamos a estar pisando, pero no sobre barro, sino sobre arenas movedizas, ya considerado el tema, volveremos a revisarlo, no porque os haga falta, sino por si acaso. ¿Vale? Montamos el esquema, que no sé si os acordáis, lo montamos sobre esta foto, que eran los tóxicos en sí, los pusimos aquí sobre la foto, y sobre cada tóxico íbamos montando una de las partes de este mecanismo por el cual funcionaban las toxinas. Además, la gente que se incorpora nueva, pues ya le viene bien porque sabe así de qué estamos hablando. ¿Vale? Toxinas, el primer paso. ¿Qué establecimos? ¿Os acordáis que tenía relación con esta imagen? Establecimos que la toxina, para ser toxina, tiene que ser segregada, tiene que ser generada por un ser vivo. Si no está generada, segregada o que sea por un ser vivo, no es una toxina, es otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué significa un ser vivo? Que podemos ser nosotros mismos, porque somos seres vivos, o puede ser un ser vivo dentro de nosotros, o puede ser un ser vivo fuera de nosotros. Pero tiene que ser un ser vivo, si no, no es una toxina, no es aprovechable para nosotros. Porque esa era la otra formación más etimológica de la palabra. En el tema de ser vivo la sacamos de la definición, no sé si os acordáis, que sacamos varias definiciones de registros científicos y en todas lo que coincidía era ser vivo. Entonces, esta era por la rama de la ciencia sacábamos esta y por la rama etimológica sacábamos ese, no sé si os acordáis, ese Aristóteles, que es el primero que pone el concepto, toxotes, que viene de arco, que hablaba como de, no sabemos por qué, pero hay una propulsión en esa toxina, que depende de la dosis. Luego eso lo anclamos al concepto de hormesis, que lo hablaremos también. Pero la idea de la toxina era eso, proviene del arco y tenía ese sentido, por decirlo así, de que nos podía propulsar a la vez que nos podía matar, porque un arco es para tirar flechas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el primer concepto lo tenemos más o menos establecido. Recordad que si hay algún tipo de duda, esto es el repaso, por decirlo así, para que no vayamos perdidos, ¿vale? Entonces, el primer concepto, por reestablecerlo.
tiene que venir de un ser vivo. Tiene que venir de un ser vivo, que puede ser nosotros, que puede ser de fuera. ¿Vale? Venga, ¿alguien se aventura a recordar el segundo? No, imposible, ¿no? El segundo pusimos el NRF2 de ejemplo, pero el concepto en sí es la, entre comillas, defensa. ¿Qué significa eso? Para ser toxina, nosotros tenemos que tener herramientas dentro para resolver esa intoxicación. Es decir, nuestro cuerpo está preparado para esas toxinas. Entra dentro del registro biológico de nuestro ADN que puedan entrar esas toxinas en el cuerpo. No sé si me estoy explicando. El NRF2 es un gen que codifica por la gran mayoría de procesos de desintoxicación del cuerpo. La mayoría de procesos en los cuales, pues incluso la biotransformación de fármacos o cositas de estas, que bueno, la biotransformación de fármacos hablaríamos, porque va por otro lado. Pero muchos de los procesos en los cuales la piel exuda tóxico, el aliento saca tóxico, pasan por ese gen. ¿Significa que es el único funcionamiento de defensa que tenemos? Ni mucho menos. El NRF2 es el ejemplo, por decirlo así, más amplio. Pero nuestro cuerpo tiene que tener herramientas, tiene que tener formas, tiene que tener, por decirlo así, predisposición a resolver esa intoxicación. ¿Vale? Si no hay esa predisposición, no es un tóxico. Es otra cosa. Pero nuestro cuerpo tiene que estar preparado. Que hablábamos, no sé si os acordáis, que pusimos el ejemplo de los estrógenos al final. Nuestro cuerpo tenía herramientas para resolver esos estrógenos. ¿Vale? Si no existe, si es otra cosita, pues veríamos que tiene otro funcionamiento. Pero el funcionamiento de tóxicos tiene que ser este. Si no, no estamos estableciendo lo que tenemos que establecer para entender luego lo que queremos entender de cada situación. ¿Vale? Entonces ya tenemos dos anclajes. El primero tiene que ser segregado por un ser vivo. El segundo, tenemos que tener herramientas para defendernos de ese tóxico. ¿Ok? Tercera, la que hemos hablado antes, la hormesis. La hormesis simplemente lo que nos explica es ese proceso que ya Aristóteles hablaba del arco y que nosotros, bueno, luego la ciencia en sí encontró anclaje de ese proceso en la hormesis. ¿Qué significa la hormesis? La hormesis es simplemente que poca dosis nos da un beneficio, mucha dosis nos perjudica gravemente. Eso significa que la toxina tiene que tener esa dualidad. Nos sirve con poquito, nos intoxica con grande. ¿Vale? La mayoría de toxinas, por no decir el 100%, deben cumplir este funcionamiento. Si no, no son toxinas. Hay toxinas que se escapan un pelín del concepto saco-beneficio. Pero siempre hay un leve beneficio. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, el aureus, el estafilococo aureus, cuando está en la nariz y produce biotoxinas. La está produciendo por un ser vivo, está metida en nuestra nariz, tanto funciona para adentro, tenemos herramientas para defendernos. Sí. ¿Sacamos beneficio de tener aureus? Directamente no, pero indirectamente para el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario, por ejemplo, sí puede ser útil. ¿A la larga, con mucha dosis, nos vendrá bien? No, nos va a intoxicar. Vamos a tener que pasar un proceso de desintoxicación para poder librarnos de eso. Pero es lo que te digo, ese beneficio, aunque pueda estar más o menos en duda, siempre existe. A mayor beneficio o menor beneficio. No es lo mismo que, por ejemplo, los beneficios que podíamos sacar de los radicales libres, que eran beneficios que luego podíamos obtener. Por ejemplo, había artículos que hablaban de que incluso una pequeña medida de radicales libres aumentaba la esperanza de vida, es decir, íbamos a vivir más años si teníamos un poco de radicales libres. Eso es, por ejemplo, un beneficio muy obvio. En otras toxinas no es tan obvio, pero es un beneficio y la hormesis hay que considerarla. Si hay un punto en el cual yo tomando un poquito de eso o teniendo un poquito de eso ya me perjudica, tengo que dudar de que sea un tóxico. Va a ser otra cosa, ¿vale? Pero hay que ponerlo en duda, ¿ok? Y última de todas, la salida. La salida no, los emuntorios, ¿vale? Tenemos que tener una vía de expulsión de eso. Hay que sacarlo por algún lado, ¿vale? Los emuntorios son lo primero que se pronuncian en función de salida de ese tóxico. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener una herramienta funcional también para sacarlo. No solo para defenderme, sino para sacarlo para afuera. Porque si me defiendo pero no lo saco para afuera, bueno, voy a estar defendiéndome toda la vida. Entonces los emuntorios son la pronunciación de tengo que tener la orina, la piel, el aliento, las heces,
cualquier tipo de emuntorio que se me presente, el pelo incluso, puede servir de emuntorio, puede servir de salida, y tenemos que revisar qué está pasando en esos emuntorios para entender qué está pasando dentro. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene las mucosas todas acatarradas, que cuesta hablar, que no sé qué, bueno, tenemos que ver que hay un emuntorio que está sufriendo, hay un emuntorio que le está pasando algo, quiere sacar algo que no saca, por ejemplo, o, no, las heces, o, ostras, tiene la piel ronchas y ronchas y ronchas, ¿no? Está sacando a lo mejor un tóxico por ahí, ¿vale? Si los emuntorios fallan, también hay que dudar de ese tóxico, que no sea un tóxico, que sea otra cosa. ¿Qué significa que los emuntorios fallen? Que no lo pueda sacar, o que sacarle le suponga un precio muy alto al emuntorio, ¿vale? Es decir, todo tóxico que quiera salir va a pasarle factura al emuntorio, pero hay facturas y facturas. En el momento en que la estructura se ve dañada, ya tenemos que empezar a sospechar de que ahí la intoxicación o es muy grave o es otra cosa, ¿vale? Con esto teníamos más o menos el cuadro estructurado de las 4. ¿Sí? Teníamos en grande el concepto de que tiene que ser un ser vivo, y luego teníamos los 3. La defensa, la hormesis y los emuntorios. Estuvimos hablando ampliamente de esto, pero no podemos dedicar otra vez una hora y pico al concepto este, pero sí que es importante que os quede relativamente claro de qué estamos hablando. Entonces, ¿se os hace claro o tenemos que ponerlo sobre la mesa alguna cosita más, alguna duda que surja? ¿No? Bueno, aparte de esto, también tocamos otro concepto que también vale la pena revisar, que es que si os fijáis en el dibujo, en realidad aquí hay 2. Están las bacterias y está el ser humano. Por tanto, es algo que es divisible. ¿En qué? En endotoxemia y exotoxemia. ¿Qué significa? O lo genero yo o lo genera algo. Ese algo tiene que estar vivo para ser toxina. Pero o lo genero yo o lo genera algo. ¿Vale? No sé si os acordáis, en endotoxemia hablamos de estrógenos, exotoxemia hablamos del mintos, la última vez, gusanos, ¿sí? Los estrógenos pusimos el ejemplo ese de que, por diferentes motivos que ahora mismo entrarían en el ejemplo, que tampoco hace falta recordar literalmente el ejemplo, pero bueno, por diversos motivos los estrógenos se pueden disparar en circulación libre en sangre. Eso significará que el estrógeno pasa a ser un tóxico para nosotros mismos. Ese tóxico hay que procesarlo, tenemos herramientas para procesarlas, pero que si esas herramientas están afectadas porque están haciendo otra cosa, porque están ligadas con lo que fuere, no tenemos una defensa óptima, será porque el problema está en que no tenemos la defensa óptima, pero no porque no la tengamos, sino porque la tenemos ocupada haciendo algo, ¿vale? O los emuntorios, los estrógenos, por ejemplo, ese hinchazón, ese intento de salida de la piel que se pone roja, que se pone histaminérgica. Eso es un intento de salida del estrógeno directamente. Evidentemente que no. El estrógeno lo vamos a sacar vía hepática, y lo más seguro es que salga por ciclo de bilis o por orina. Pero sí que es un ejemplo de que los emuntorios se ven afectados. Un emuntorio, por ejemplo, de exceso de estrógenos que se ve afectado muchas veces son mucosas. Es muy común ver a gente polialérgica que en realidad lo que tiene es una histamina disparada por un estrógeno alto, ¿vale? Entonces, ¿va a haber un emuntorio afectado? Sí. ¿De forma directa por el estrógeno? ¿Qué tal? No estás intentando sacar el estrógeno por la nariz, pero es por el estrógeno alto que tú tienes el emuntorio como lo tienes, ¿vale? Y por último, la hormesis. Los estrógenos son útiles. Es decir, tenemos que tener estrógenos, evidentemente. La cuestión está en que a la dosis exacta no son profundamente beneficiosos, a dosis disparadas, bueno, nos pasa factura y qué factura. Con los helmintos aquí hablábamos de lo mismo. ¿Vienen de nosotros? No. Los metemos desde la tierra. Normalmente consumimos los huevos, o si no, muchas veces en ese proceso de comer fruta que no está muy manipulada, más bio que otra cosa y compañía. Lo que pasa es que tiene gusanos, pero bueno, porque la fruta tiene gusanos, o sea, no pasa absolutamente nada. Los introducimos y se aposentan en el intestino. Se aposentan en el intestino, a partir de allí reproducen, colonizan, y no sé si os acordáis, hablábamos de una estimulación de una respuesta TH2, que es una respuesta que tenemos nosotros naturalmente, que sirve, literalmente sirve para eliminar el mintos. Es decir, funciona. ¿Qué pasa? Que si tenemos nuestro sistema inmunitario desplazado hacia otra respuesta, hay un virus que no resuelve, hay una infección que no resuelve, hay lo que fuera, tenemos hongos en los pies y está ligado con los hongos,
etc. Esos elementos pues proliferan porque el sistema inmunitario no se divide, él tiene una respuesta. Entonces, cuando tenemos esa sobrepoblación de gusanos, es cuando vamos a sufrir las consecuencias de tener gusanos. Pero sin embargo, a nivel hormético, recordar que una pequeña población de gusanos en el intestino aumentaba levemente esa respuesta de TH2, que es la que a baja dosis nos corresponde con estabilidad inmunitaria, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿podríamos hablar de una simbiosis con el gusano? A lo mejor es demasiado, pero sí que es verdad que sacamos beneficios de tener unos pocos. Tanto es así que los receptores Toll-like receptors, que son los receptores que primero responden a que haya algo en el intestino, virus, bacterias, lo que sea, a los gusanos no los detectan. O sea, los dan por hecho, por decir así, funciona. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, entendemos que tenemos defensas, sí. ¿Es un proceso hermético también con los gusanos? Existe. ¿Lo produce un ser vivo? Bueno, los gusanos son seres vivos literalmente. ¿Y qué pasa con los emuntorios? Hombre, ya es famosísimo, ¿no? Que cuando tienes gusanos, pues lo que vas a rascar es el culo, que ya de por sí es el primer emuntorio que se ve afectado, pero luego, por esa respuesta TH2, vamos a tener otros emuntorios afectados. Es muy fácil ver a gente tapada de la nariz congestionada de mucosas por culpa de elementos. Es muy fácil ver dermatitis atópicas en dedos, sobre todo dedos de las manos y dedos de los pies, que no resuelven y son gusanos. Los gusanos se pronuncian de esta manera, ¿por qué? ¿Por el gusano que está aquí? No, evidentemente el gusano no está aquí, pero la respuesta inmunitaria al gusano que tienes en el intestino sí se pronuncia aquí. Por tanto, el emuntorio sí tiene, por decirlo así, muestras de que te está pasando algo, de que estás intoxicado de algo, ¿vale? Por lo que os quería poner estos dos ejemplos así rápidamente es para que entendamos sobre todo lo de los emuntorios, que en un sentido de que se ven afectados, sí. ¿Es una afección gravísima? No. Es una muestra, es una presentación, por decirlo así. Va tapado todo el día, sí, pero no se ahoga, no se muere. Tiene mal aliento, pero no se consume, no se le acidifica la boca. Le salen dermatitis, sí, pero no se le cae la piel a cachos. Me refiero que son diferencias. Una cosa es el precio que tiene el emuntorio de una intoxicación y la otra cosa es cuando estemos hablando de otros productos que sí pueden hacer estas cosas. ¿Vale? Bueno, dicho esto, nos quedaba el cuadro completo. Esto era cuando hablábamos de mintos y esto era cuando hablábamos de estrógenos. ¿Vale? Porque eran las dos medidas más típicas. Los mintos también dan esa sensación, bueno, esa sensación no, ese cuadro de muchas alergias de repente, mucha sensibilidad alérgica, porque la respuesta TH2 es la eosinófila, es la que codifica por alergia. Entonces muchas veces se camufla un cuadro de muchas alergias a muchas cosas, no porque tengan alergia de verdad, sino porque es altamente reactivo a productos que son levemente reactivos. Entonces de repente, yo qué sé, sería sencillo que al cacahuete le sacara alergia, por ejemplo, o a depende de qué polen le sacara alergia. ¿Por qué? Porque tiene relativa predisposición ya a generar una pequeña reacción inflamatoria, pero con un TH2 disparado por gusanos, salen mal a punto, ¿vale? Por eso poníamos esto para los gusanos. Los estrógenos por el dolor de barriga típico también, de la inflamación que genera, bueno, lo estuvimos hablando, ¿vale? Cuadro de situación ya rápidamente recolocado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Fijaos que la revisión ha sido rápida, pero yo creo que más que necesaria. Pero quiero que quede claro, porque os va a hacer falta, ¿eh? ¿Sí? ¿Queda algo en duda? ¿Queda algo a preguntar? ¿No? Seguro, ¿eh? Bueno. ¿Qué decía yo con respecto a usarlo? Pues me refiero a que a partir de ahora tratéis de ver, depende de qué cuadro de situación, con las gafas de este cuadro. ¿Qué significa con las gafas de este cuadro? Esto es rápidamente un código para entender qué está pasando. Literalmente, ¿qué está pasando? No, pero os puede orientar fuertemente. ¿Qué pasa en los emuntorios? ¿Se está defendiendo de esto o no? ¿Esto tiene proceso hermético o no? ¿Lo has agregado un ser vivo o no? Clac, 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 y a partir de aquí notificar, está pasando esto. Entonces, estas gafas, esta forma de comprender un cuadro de situación, como puede ser, por ejemplo, síntomas, tiene estos síntomas, vale, pero ¿qué los puede estar produciendo? ¿Ser vivo o no? No da. ¿Tiene sentido hermético este síntoma o no? Claro. ¿Se está defendiendo o este síntoma va por otra cosa? No, sí, se está defendiendo. ¿Y lo puede sacar o no lo puede sacar? ¿Cómo están los emuntorios? Pues no lo saca. Pam, 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 y a partir de aquí orientamos la resolución, que la resolución no la hemos hablado. Pero sí hemos plasmado la posibilidad de cuadrar
pues lo que le pasa a uno mismo, que esto sería lo ideal, que estas gafas miraran para adentro, entonces pudiéramos ver a nosotros qué nos está pasando. Ah, sí, me está pasando esto, mi barriga está así, tal, tiene que ir por aquí. Para eso este sentido. Pero entiendo que el para adentro es bastante complicado. Y más si no lo habéis hecho nunca. Entonces, claro, mi primera idea era, pues hoy, después de haber dado toda la introducción respecto a cuadrar un tóxico y tal y cual, damos la resolución que se hace de cada cosa, tal y cual, y a partir de aquí pues resolvemos. Pero no me sirve daros resoluciones si no tenemos clarísimo la detección de estas cuestiones. Entonces, para detectarlo hay que practicarlo en la detección. ¿Y cómo lo vamos a practicar? Pues lo vamos a practicar así. ¿Qué le pasa a Lucio? Este señor es Lucio, os lo presento, y Lucio, pues, le pasan cosas. ¿Qué vamos a proponer? Vamos a presentar un cuadro de situación con Lucio, ustedes tres se van a juntar y van a escribir, o a describir, mejor dicho, ¿qué creen, usando esas gafas de las que hablábamos, qué le pasa a Lucio? Y a partir de ahí, evidentemente, lo resolveremos y veremos qué cuadros hay, qué no, qué sí, qué le puede estar pasando, qué causa cada cosa, etc. Pero si no lo prueban, no van a experimentar nunca con entender qué está pasando aquí, qué no está pasando aquí. Porque está súper bien que se sienten aquí mientras yo les explico. Pero, evidentemente, yo no voy a estar en la oreja de cada una describiendo qué sucede y qué no sucede cada vez. ¿Vale? Así pues, a continuación de esto os presento, os necesito bien atentas, horario de Lucio, comidas de Lucio y sintomatología de Lucio. Y a partir de ahí, por eso os he traído papel y boli, los que estáis online, se acaba el primer tramo de vídeo que se da la introducción, que es lo que acabamos de hacer, y la presentación de Lucio, y ahí pues hacen su propuesta. Y la siguiente parte pues ya veremos la resolución y veremos... sobre todo me interesa ver con qué lo pensáis. Es decir, ¿qué de todo esto sois, bueno, de las gafas, de lo de antes, sois capaces de poner sobre la mesa viendo el cuadro de situación? ¿Vale? Es decir, yo veo esto y esto, y sabiendo todo esto, voy a ponerlo en el código que hemos estado plasmando hasta ahora. Producción, defensa, hormesis, emuntorio. ¿Sí? Entonces, sin más dilación, si necesitan luego que pase otra vez las diapositivas o lo que sea para ir revisando los cuadros o por lo que fuere, sin problema, ¿vale? Si no, os lo apuntáis o como queráis, esto lo podemos pasar tantas veces como sea. Bueno, un día en la vida de Lucio. ¿Qué hace Lucio? Pues es un día bastante normal, es decir, que no es que sea un hombre excepcional en tema de horarios, pues se levanta a las 8, con sus buenos días, y a las 8:30 desayuna. No os pongo lo que desayuna porque os lo pongo luego, lo que come, ¿vale? A las 8:30 desayuna y a las 9:30 llega al trabajo, que va en tren, que tarda 15 minutillos, y entra. Bueno, pues llega al trabajo a las 9:30, a las 11:30 tiene que hacer la paradilla para el café, que está reglamentada en España, y a las 2 comida, ¿vale? Come a las 2, come en el trabajo, y sigue en el trabajo hasta las 5:30 que sale. Sale, recoge a su hijo en el colegio y meriendan juntos. ¿Vale? Una vez ha merendado, pues lo deja en casa, pues con su mujer, lo que fuere, ¿vale? Tranquilamente, y se va a por el tema que luego veréis, que es el tema por el cual se visita él con vosotras, que es que va al entreno de CrossFit y se toma el batido de proteínas, ¿vale? El tema de visitar luego en lo de la comida creo que es que no, en síntomas entra, os lo explico. ¿Vale? A las 7 entrena CrossFit y se toma la botella de proteínas, a las 9:30 cena, y a las 12:30, a la 1, eso que te quedas viendo la tele, o tumbado, o no sé qué, o no sé cuánto, pues se va a dormir. ¿Vale? Si necesitan apuntar algo en particular, o si necesitan que lo deje, o que les aclare algo, hay algo que les suscita duda respecto al día de Lucio, hay algo que queráis saber de más. ¿No? ¿Les parece bien? ¿Les parece normal? ¿Hay algo que les salga de la...? A mí lo que no me parece normal es que se tome proteínas y luego encima cene. Bueno, todo esto es lo que ahora les voy a dar 10-15 minutillos para que se junten y consideren. Pero digo, que les suscite duda, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
la comida en la vida de Lucio. ¿Vale? Pues él desayuna por la mañana, que habíamos dicho que eran las 8:30, sus tostadas con mantequilla y mermelada. Si está con su hijo y están así de risas y se ha levantado de buen humor y tal, pues a lo mejor le cae nocilla en vez de mantequilla y mermelada, pero bueno, eso todos hemos pasado por ahí. Y cereal, o si no, pues si no está su hijo, o si ya se ha marchado, o el desayuna antes, o lo que fuera, pues los cereales cornflakes con leche de soja. ¿Vale? Para el café, evidentemente café. Y su bollería típica, pues el croissant, o la magdalenilla, o lo que fuera, tal. O si ese día pues está con más remordimiento de conciencia, se come un bocadillo pequeño de queso. ¿Vale? Esto os recuerdo que era más o menos a las 11:30, sigue hasta las 2 y en las 2 se come en el trabajo, con el tupper y siempre come arroz o pasta y algo de carne o pescado. ¿Vale? Siempre acompañado con un poco de espinacas. ¿Por qué? Pues porque son muy fáciles. Vienen en la bolsa, las tira en la sartén, hace las espinacas y a funcionar. Todas las verduras dicen que le cuestan más de hacer, que son muy largas de hacer, que espinacas y además las espinacas que son muy buenas. Bueno, llega la hora de la merienda cuando va a buscar a su hijo y medita literalmente lo mismo que su hijo. Que su hijo ese día come de galletas dinosaurio por galletas dinosaurio, pero dice que normalmente el tema va de o bollos, que si un bollicao, que si una castaña de estas, que si tal. Nada grande, nada, yo que sé, no es un paquete de 5 bollos, es simplemente pues el bollo o una bolsa de estas de palitos de pan. Sí, estos palitos así que son duros, que se roben y un zumo, ¿vale? O un cacao, depende del día. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues llega la cena. Y la cena es lo que tiene como más en duda, que explica que depende del día. Porque si va con tiempo, él sabe que cenar bien es importante y por lo tanto hace verduras con un poco de tortilla o pescado y tal y cual. Pero esos son los días que va sin prisa. Pero ese día que el niño ha salido tarde de la extraescolar, él sale cansado del crossfit, se le hace el mundo una pelota enorme, lo que quiere es tumbarse y lo que hace es un bocadillo. Se hace un bocadillo de lo que fuera, pues explica aquí que si embutidos, que si quesos, salchichas de Frankfurt, lo que sea, un bocadillo así rápido y nada, y se tumba en el sofá ya. Y mientras está en el sofá, esto lo explica luego, porque no lo pone antes, pero lo aclara aquí, y dice, bueno, cuando estoy en el sofá, a veces pues unos frutos secos, un poco de chocolate, una cosa de estas, nada grande, o sea, no, es decir, no se come una tableta, no se come una bolsa de frutos secos, pero es lo típico de que tienes ahí como la mano, ¿sabes? Lo tienes en la mano y vas comiendo. ¿Vale? Esto es un poco la comida en su día a día. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas respecto a esto? ¿Algo que queréis aclarar? ¿Sí? ¿Está todo en su sitio? Pues nos queda la última, motivo de consulta de este señor. ¿Qué le pasa? Síntomas en la vida de Lucio. Tiene gases con frecuencia y molestias intestinales recurrentes, pero no habla de algo heavy. O sea, no habla de decir, es que no puedo moverme del dolor de barriga que tengo. No. Es una cosa de decir, ¿estás hinchado siempre? Pues sí, la verdad que sí, siempre tengo gases. Siempre me levanto y siempre voy así como con gases. ¿Y molestias intestinales? Pues sí que es verdad que después de comer al cabo de un rato, o después de desayunar al cabo de un rato, no sé qué. A veces cuando llego al crossfit pienso, me duele la barriga al saltar o hacer cosas así, pero no es algo que sea terrible, es algo con lo que él vive. Su motivo de consulta, no aumenta de masa muscular, que no se pone fuerte, que hace crossfit y se toma el batido, e insiste y no sé qué. Y no se pone fuerte, que no hay manera, oye. Que tiene como la barriguilla ahí, que tiene como tal cual. No está aclarado, pero este señor tiene 43 años, Disculpen que no está aclarado al principio, tenía que estar puesto y no está puesto. Pero bueno. Que no hay manera, que no sube de masa muscular. Y que él tiene amigos que hacen crossfit con él y que todos se han puesto más fuertes y que él que no progresa. Y que sí que está entrenando bien, porque es lo típico que le dicen, de que pues debes estar haciéndolo mal, debes estar tal, pero que no, que él se aplica y que no hay manera, que no se pone fuerte. ¿Vale? Además, tiene como una sensación de cansancio habitual, es decir, eso que dice, no me recupero, voy cansado todo el día. Y no sabe bien por qué, pero va como cansado. Parece que no arranco, que no tiro, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando se le exagera esto, duplica los cafés al día, se toma uno por la mañana también. Porque si no va como arrastrándose y... ¿Vale? Y tiene rampas.
Por la noche sobre todo, cuando se va a dormir, ¡zas! El gemelo, ¡zas! El isquio, le pegan trampas. Además es al dormir, que no es cuando termina de hacer ejercicio y tal, sino que parece que es cuando no está haciendo nada. ¿Vale? Él lo atribuye literalmente también al CrossFit, que es lo que lleva en la cabeza. No, pues esto debe ser de entrenar mucho, que me pasa factura y qué tal, pero sí, claro, yo me tengo que poner fuerte, no puedo entrenar menos. Bueno, todo un bucle de este señor, ¿no? Además, a las preguntas que le hace, reconoce que es verdad que tiene como la boca pastosa y un aliento raro desde hace un tiempo, esto no lo tenía y ahora lo tiene, pero que no le da mucha importancia porque se lava los dientes y por la mañana pues, la boca ya está resuelta, pero que sí que es verdad que a la hora de comer, por ejemplo, después de comer y esto, que tiene como la boca ahí y que está como pastoso. Y por último, tiene un dolor recurrente que, hablando del CrossFit, se acuerda, que es verdad, yo cuando empujo arriba el hombro derecho me pasa factura a veces, tal, y me han hecho ecos y tal, y es que no tengo algo mal. Me ha caído al fisio y tal, pero no parece que es fisio, para que veas que soy fisio, ¿no? Pero nos pasa factura esta cosa. Dolor de hombro derecho, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. ¿Vale? Este es el cuadro de situación de este señor. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Sí? ¿Todo está lógico? Bueno, pues es el momento de poner a Lucio entre las gafas y mirar a Lucio con gafas de esto. Os doy una pausa de 10 minutillos. Entiendo que lo más sensato es que os juntéis a hacerlo, porque si os pongo de cada una, en 3 minutos habremos terminado porque habéis dicho, sí, es que yo ya, no, y así como si compartís el tema, pues a lo mejor sacáis alguna conclusión interesante. Por favor, insisto, las gafas de esto. Hay que pensarlo en clave de esto. Luego lo resolveremos. No espero que lo resolváis, porque si no, estaríais vosotros aquí dando el curso y yo ahí sentado. Ni tenemos las palabras técnicas. Pero sí que me interesa ver con lo que tenéis. Bueno, Pablo va por ahí. Pues mira, sí, parece que se orienta por allí, ¿vale? Entonces, online, lo mismo. Es el momento de darle al pause, cogerse un boli, un papel y... A ver, de los síntomas y las cosas que están explicadas. Que sí, que no, que me cuadra, que lo produce, que no lo produce. Y a partir de ahí pensarlo, a ver si lo podemos pensar, ¿vale? Ahora lo resolveremos, si no. Pues si eres tan amable, dale al pause en el vídeo. Y luego seguimos. Bueno, atendiendo que ya habéis sacado conclusiones al respecto. Y que espero que los de online también. Revisamos lo que han llegado las que están aquí, para que los que estáis online también vemos a ver qué os casa, qué no, y qué se parece y qué no se parece, ¿vale? Ellas han llegado a la conclusión de que hay como toxina un exceso de bacterias, que producen, bueno, la producción es las propias bacterias más la alimentación de él que hace proliferar esas bacterias, entonces la producción sería de un ser vivo. La defensa ante eso es el propio sistema inmunitario, ¿vale? Por lo tanto hay algo que se defiende de ese exceso de bacterias en el intestino. La hormesis, tanto la flora intestinal, que serían las bacterias que han sobrecrecido, como el sistema inmunitario en un tono, vamos a decirlo así, comedido, son extraordinariamente útiles, es decir, necesarias para la salud, tanto la flora como el sistema inmunitario. Por lo tanto, en una dosis o en una presencia más calmada, podríamos hablar del proceso hormético. Sobrepronunciados son un problema, en dosis calmadas también. Emuntorios, pues el recto por los gases y la boca por esa boca pastosa y de mal aliento, ¿vale? Pues tendríamos esta primera y la segunda, que es bastante particular, configuran el estrés como tóxico, atendiendo que lo produce él. La defensa es la secreción de hormona de cortisol, que el cortisol en sí es una hormona extraordinariamente práctica para el ser humano. El ser humano no sería como es sin el cortisol, porque es la respuesta que le damos de inicio ante una amenaza aguda. Amenaza de dentro o amenaza de fuera, pero amenaza, ¿vale? Ante lo que se dice situación de pánico, huida, lucha, etc. Es decir, el ejemplo más típico es el de un león delante y tengo que salir corriendo. Ahí se creó cortisol, pero ese león, cuando está todos los días en forma de mi jefe en el trabajo, pues la secreción continuada de cortisol es un problema. El proceso hormético lo acabamos de explicar, ante situaciones de huida o de lucha es extraordinariamente útil el cortisol y lo necesitamos. La no secreción de cortisol sí que es un problema gravísimo.
Y el emuntorio, pues otra vez sería el recto, mediando esa cantidad de gases que sacamos por fuera, en consecuencia del exceso de cortisol y todo lo que conlleva. ¿Vale? Estos dos puntos serían las claves, por decirlo así, de lo que han encontrado usando estas maravillosas gafas para ver la luz. Bueno, no está nada mal puesto, ¿eh? Yo os he puesto 5. 5 que son trampa. Es decir, 5 que no son 5. ¿Pero qué quiere decir 5? Hemos puesto estos. ¿Vale? El mapa de situación sería esto. Hay cosas que son más particulares y están puestas a mala leche. No a mala leche, sino para entendernos. Y las otras pues son más recurrentes, más útiles, más generales y que nos pueden dar un cuadro de situación bastante habitual que nos podemos encontrar tanto nosotros mismos como afuera. Vale, entonces vamos a irnos recorriendo uno a uno, pero siempre mediante coordenadas de toxicidad. Sin las coordenadas no nos orientamos, ¿vale? Esto lo estábamos hablando ahora cuando ellas estaban localizando las cosas, les decía, fijaros la indicación tan clara que da el tema este, porque si fuera exceso de bacterias, por ejemplo, ¿quién lo produce? ¿Lo producen las bacterias o lo produce la alimentación? Por tanto, ya tengo a quién atender para generar el cambio. ¿Quién se está defendiendo? El sistema inmunitario y la flora. Vale, por tanto, se está defendiendo, pero entiendo que tiene un proceso hermético también pronunciado por este sistema. Por lo tanto, si yo los biorregulo, ¿cómo? ¿Cómo los voy a biorregular? ¿Qué voy a hacer para biorregularlos? Atender a las bacterias y a la alimentación. ¿Para qué? Para biorregular a estos. ¿Cómo sabré si está funcionando o no? Por este y este, que se van a calmar. Entonces, quedan las coordenadas muy claras, ¿vale? Se deshace ese imaginario de pensar que, vale, pues haciendo esto, tú no toques la alimentación, pero tomándote un batido de antioxidantes para tal, a ver si no cuadra. Porque aquí si ponemos batido de antioxidantes, ¿dónde atendemos? No atendemos. Por tanto, desmonta completamente el imaginario. ¿Vale? No, tienes que hacer un ayuno. Bueno, aquí estarías tocando la alimentación. Pero ¿y las bacterias dónde están? O al revés, no, esto con un probiótico resuelves. Las bacterias están resueltas. ¿Y la alimentación? ¿Qué vas a bioregular de estas dos con los probióticos? La flora, el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y flora van de la mano, ¿eh? Cuando uno atiende, cuando atiendo a uno, indirectamente estoy atendiendo al otro, ¿eh? Hay que entender que una flora intestinal alterada altera desmedidamente el sistema inmunitario y un sistema inmunitario alterado muchas veces conlleva una flora que no puede que prolifera de manera descontrolada y depende de qué cepas. ¿Vale? Pero igualmente lo que me refiero es que la intervención queda muy medida, queda muy bien puesta, ¿vale? Por eso es importante pensarlo así, porque si se nos sale de aquí, como han intentado a ellas antes con alguna cosa, ¿quién lo produce? No cuadra, pues no es un tóxico. Entonces la intervención tiene que ir por otro lado, ¿vale? Vamos con el primero. El intestino. Lo habéis dicho antes y tal cual lo habéis dicho, habéis decidido que era otra cosa y lo habéis mandado a regar. Pero ha salido, que es lo que me ha hecho más gracia, ¿vale? Primero de todo, no tiene tiempo. No tiene tiempo a digerir, a hacer nada. Come cada 3 horas. Este intestino está lleno de comida. ¿Qué supone esto? A la larga va a hacer esto. Lo va a hacer esto si no cambia seguro. Incluso podríamos decir está empezando a hacer esto. Pero entendámoslo en medidas de causa-consecuencia. Esto, como causa, tiene esto. Por lo tanto, atender a esto me es más útil que solo atender a esto. Es decir, cuando algo toma como causa algo toma como consecuencia lo que yo tomaba como causa, ese algo es más útil. Es decir, para que nos entendamos, tú piensas que la causa es un exceso de bacterias y tratas el exceso de bacterias. Y yo te digo, no, el exceso de bacterias es una consecuencia. La causa está en que no tiene tiempo de limpiar. Atender a no tener tiempo de limpiar supone resolver esto. Ojo, si esto se ha convertido en una causa ahora, hay que atender a las dos. Porque yo ahora le pongo los horarios para que no para que no haya esos márgenes tan cortitos de alimentación entre comida y comida y tal y cual, pero si hay un exceso de bacterias, ahora ya hay que atenderlo. Es decir, que una cosa sea la causa de la otra me indica que tengo que atender, pero no implica que no tenga que atender a la otra. ¿Vale? Porque, por ejemplo,
una disfunción de exceso de bacterias durante mucho tiempo puede llevar a un mini celular, que esto es una patología autoinmune, es decir, que mi cuerpo empieza a confundir cualquier célula porque intenta limpiar, no puede, y va presentando antígenos cada vez más genéricos hasta que llega a un punto que presenta los míos. Y me empieza a atacar a mi sistema digestivo, o empieza a atacar a mi tiroides, o empieza a atacar, etc. Solo haciendo tratamiento para el SIBO resolverás. Bueno, es una patología autoinmune ya. O sea, si lo hubieras atendido a tiempo, sí que habría hecho falta solo atender al exceso de bacterias. Ahora hay que atender al exceso de bacterias, que sigue estando, pero además hay que atender a que hay un sistema inmunitario completamente desmedido. ¿Vale? Entonces, por eso digo que una cosa sea causa y la otra consecuencia no implica que no tenga que atender a las dos. Pero en este caso, el exceso de bacterias, con lo que hemos insistido de decir, es una molestia intestinal que de momento le deja vivir, que de momento no le pasa tanta factura, que no va tan, se me hincha y tengo que parar. El exceso de bacterias piensa que ya tiene una pronunciación inmunitaria. Entonces las cosas son mucho más agudas. Cuando yo tengo un SIBO, tengo ese dolor de barriga agudo. No es necesario, es verdad que cuadros hay tantos como personas, pero normalmente entendamos que en un exceso de bacterias ya hay un papel inmunitario puesto de por en medio. ¿Vale? Por lo tanto ya hay un SIBO ahí presentándose y por lo tanto ya hay un hinchazón heavy, ya hay una molestia grande. Ya es una persona que además cuando te lo explica diciéndote que él sabe que cuando come a la hora está hecho mixtos. A no ser que coma esto y lo otro y tal y cual. Y es gente que normalmente mide más lo que come. Esta persona está más metido aquí. ¿Qué es esto? Pues la toxicidad es su alimentación ahora mismo. Sus horarios de alimentación. Eso es lo que se le hace tóxico. ¿Por qué? Porque hay unas... Bueno, lo vamos a entender mejor con la descripción. Hay una falta de limpieza intestinal. ¿Quién lo produce? La persona. Él. Él lo produce. ¿Cómo? Comiendo cada 3 horas. Vale, entonces él come y eso no se mueve. ¿Con qué me defiendo? Con el movimiento en masa intestinal. Eso es lo que decía. Es posible que no conozcáis el movimiento en masa, pero por lógica se puede intuir. El intestino tarda 4 horas en limpiarse, más o menos. El movimiento en masa es un movimiento en el que, si os imagináis el intestino así, estoy haciendo concéntrico, excéntrico, clac, 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 en progreso. Va apretando y soltando. ¿Qué va haciendo? Por ahí pasa comida, y si cuando tú pasas con que ha llovido y vas con tierra y pasas por tu casa, dejas tierra y luego hay que limpiarlo, pues aquí es lo mismo, pasa comida, pues hay que limpiarlo. Va haciendo ese movimiento. ¿Qué pasa? Que si este va haciendo esto y aquí le va llegando la hora del café, no limpia nunca, exceso de bacterias. ¿Sí? Pero el movimiento en masa, en este caso la falta de limpieza intestinal, es la causa de ese posible exceso de bacterias en el futuro. ¿Vale? Por lo tanto, ¿no está desviado? No. Eso es bastante certero de haber sido. ¿Hemos ido a una causa más atrás? Sí. Pero que estamos hablando de lo mismo en realidad, ¿vale? Entonces me parece bien. La defensa, el movimiento en masa del que hablábamos, ¿vale? Debería llevarse a cabo al menos un par de veces al día, este movimiento. ¿Por qué? Básicamente por número de comidas. Porque por la noche lo vas a realizar seguro, es muy difícil que no duermas 4 horas. Entonces, durante el día está bien dejar esos márgenes de por en medio, en algún momento, para darle respirar. Hay que atender a que líquidos habitualmente no rompen ese ritmo de concentración. Entonces, que me digas que para mediodía, para media mañana y se toma una infusión, bueno, no habría ningún tipo de problema. El problema es que entra un bocadillo. Entonces ahí algo se complica. ¿Vale? El emuntorio, las heces, los gases, el recto, la salida por el recto. ¿Vale? En este caso puse las heces porque en el cuadro de situación anterior también había, cuando estábamos describiendo a Lucio, también había puesto diarrea. Pero bueno, lo quité porque también me parecía innecesario, pero las heces se quedaron aquí. Pero bueno, que el tema es gases. Gases en general, esa expulsión por el recto. La salida por el recto sería el emuntorio afectado primordialmente. La hormesis. Si tú das un espacio a la comida, tú vas a darle un aire al intestino, es decir, le vas a dar una libertad a ese intestino inmunitario que no va a tener que dedicar esfuerzos en estarse peleando con todo lo que conlleva estar sucio en el intestino. Por lo tanto, ¿es hormético? Sí. Te vas a beneficiar inmunitariamente de dejar espacio entre comidas.
Por tanto, si el tiempo en su debida mesura, lo que pasa es que aquí los meses es más difícil entenderla porque normalmente la entendemos. Con poquito está bien, con mucho es malo, y aquí es al revés. Con poquito es malo, con mucho está bien. Sí, pero el proceso hermético está igual, ¿vale? Lo que estamos alterando es que la dosis genera la respuesta diferente. En este caso, un tiempo cortito es un problema. Un tiempo amplio nos da beneficio, porque nos permite que esa energía que dedicábamos a eso, la dedicamos a otra cosa, ¿vale? Este es el primero y más sencillito. ¿Queda claro el cuadro de situación? Lo produce la persona, el movimiento en masa, el recto como salida, la economía espacial y sus beneficios. Este es un poco más difícil que lo supierais, pero también está interesante eso. ¿Qué es esto? No intentes leer, solo por la forma. ¿No? La forma en física, pero bueno, esto seguro que os pongo el nombre y ya lo habéis escuchado 17 millones de veces. Esto es un radical libre. ¿Sí? Radical libre sí que es 17 millones de veces. Los radicales libres son el problema de todos, nos vamos a morir de radicales libres. Radical libre literalmente significa que este átomo tiene un electrón desaparejado. Entonces genera un efecto oxidante sobre todo aquel átomo que hay alrededor que tenga que dar un átomo. Es decir, los radicales libres son tóxicos en el sentido de que a la célula le demandan ese electrón y por tanto generan un efecto oxidante sobre la célula. La oxidan, que esto acaba terminando en la muerte de la célula. Por eso son peligrosos los radicales libres. O lo eran, al menos, porque ahora veremos qué pasa con los radicales libres. Pero la discusión grande es esta. Y aquí está el otro campeón, que es el antioxidante. El antioxidante es el que le da ese electrón, el radical libre se normaliza, deja de ser oxidante y a funcionar. ¿Vale? ¿Qué pasa con los radicales libres? Bueno, los radicales libres vienen producidos sobre todo por el ejercicio a alta intensidad, también definido como CrossFit. ¿Vale? El ejercicio a alta intensidad sin una, por decirlo así, proporcionada respuesta antioxidante del cuerpo, o sin una proporcionada respuesta, vamos a decirlo así para que os entendamos, no es bien así, pero nos vamos a entender mucho mejor. Por una respuesta en la cual se vaya hacia la base, es decir, el radical libre acidifica el medio, para que nos entendamos, ¿vale? Y cuando vamos hacia el ácido, nuestro cuerpo tiene que tender a la base, ¿vale? Sí, estamos hablando de pHs, ¿sí? Entonces, esa acidificación del medio se produce bastante en ejercicios de alta intensidad. Entonces, si nuestro cuerpo tiene suficientes antioxidantes como para regular ese pH, lo va a resolver bastante bien y vamos a sacar provecho de ese ejercicio de alta intensidad. Si no, vamos a empezar a acumular radicales libres de forma heavy, de forma profunda, lo que supone una muerte celular, un peso mayor en el hígado. Hablamos de radicales libres en el nivel 0, acordaos que salieron en esa imagen, luego os la he puesto porque no os vais a acordar, pero en la imagen del hígado del que hablamos, de primer paso, segundo paso, tal, ahí salían los radicales libres también, ¿vale? Entonces, ¿es un factor a atender en este señor? Desde luego. Tiene una alimentación que tiende al ácido, tiene una rutina que tiende al ácido y de momento presenta características que se le parecen. Las rampas pueden ser muy características de este proceso, el cansancio genérico. ¿Por qué? Porque necesita de mucha más energía para ir compensando este exceso de radical libre. ¿Vale? Vamos a entenderlo desde aquí. Ambiente ácido, os lo he puesto así, es lo que os he dicho. No es exacto, porque no es bien así. Pero nos podemos entender entendiendo radicales libres como ambiente ácido. ¿Vale? Producción. La persona. Él mismo produce los radicales libres y él mismo se los traga. ¿Vale? Pero lo produce pues, a partir de la actividad que tiene, la alimentación que tiene, las características que hay. ¿Vale? ¿Con qué se defiende? Con antioxidantes. ¿Qué antioxidantes? La siguiente foto os lo explico. ¿Vale? Los antioxidantes son las herramientas que tiene el cuerpo para compensar esto. Son además todo aquello que usa para llevar a cabo su segundo paso hepático. ¿Vale? Entonces en ese segundo paso hepático
va compensando, va haciendo, mediando esos antioxidantes, con tal de que ese producto que era un problema y que el hígado ha tenido que transformar, ahora ya no lo sea. ¿Vale? Emuntorio. Fíjense que no habla nunca de ir al baño este señor. Claro, entonces, estamos hablando de que no bebe agua, que es una de las últimas estrategias que tiene a nivel hepático el cuerpo para eliminar tóxicos, que es diluirlo en agua y fuera. No bebe agua porque no lo dice en ningún sitio. Y mira que hace CrossFit y dices, tendría que estar muerto de sed. No, pero con el batido él responde. No hay agua que ayude a este proceso. No hay una ingesta de antioxidantes, yo que sé. No habla de frutas en ningún momento. No hay una vitamina C que pueda entrar ahí, que es el antioxidante más típico. Claro, no, o sea, la pregunta es, ¿pero usted va al baño? ¿Usted me ha... Claro, tiene que ser de esa gente que vea poquito, de un color que no lo quieras saber porque tiene que ser un drama, pero no hay orina. Entonces, que no haya una presencia de orina, de querer ir al baño, de querer, también es característico de decir, está pasando algo, ¿vale? Los meses, acuérdense del artículo, os lo he puesto después. El artículo de los radicales libres. Todo eran artículos de, ay, mira los radicales libres, mira cómo se lo cargan, mira cómo destrozan el cuerpo, tal, hasta que un equipo de señores, eso creo que os lo expliqué, creo que era de Noruega y tal, hacen un estudio y les sale al revés. Un estudio con ratones sale al revés, que viven más. Pues no puede ser, y a partir de ahí, diversidad de artículos de los radicales libres demuestran que a cierta cantidad de radicales libres en el cuerpo responde viviendo más. Por lo tanto, es casi, podríamos decir lo contrario de lo que se pensaba hasta ahora. Por tanto, hay un proceso hermético del radical libre, ¿vale? Y por último, hemos llegado a los meses. Por último, lo que quería decirles es lo primero. La imagen del hígado, ¿vale? Es lo que decíamos. Entran las toxinas, podar, inocular, Primer paso. En ese primer paso hepático aparecen los radicales libres, ¿vale? Que tienen que ser, o sea, o son neutralizados los antioxidantes, que esta es la lista que os decía antes, que hay varios aquí y que son a atender, pero bueno, no es lo que nos atiende ahora. La idea es que entendáis que el radical libre tiene su papel aquí, es decir, que sería muy estúpido pensar que el radical libre solo puede ser tóxico, porque no tiene sentido, nos lo estamos generando nosotros, y tenemos estrategias de sobra para corregirlos, pero que además, si no los atendemos, se nos va a cargar el hígado. Por tanto, en exceso son un problema, pero en defecto, o sea, en poca cantidad, sacamos provecho de ello. Esto se acentúa, pues eso que decíamos, con ejercicios de intensidad, por ejemplo. Se acentúa de muchas maneras, pero la que nos atiende ahora con este señor es este. Vale, entonces, los antioxidantes más típicos, los beta-carotenos, la vitamina C, la vitamina E, tocoferol, selenio, cobre, bioflavonoides, lo típico que hablamos de el brócoli, crucíferas, las frutas, el ajo, todo este tipo de alimentos contienen antioxidantes que nos sirven precisamente para esto. Para este segundo hepático, segundo paso hepático, porque fíjate que aquí vuelven a estar, pero sobre todo para la neutralización de esos radicales libres, ¿vale? El artículo del que hablábamos, los radicales libres se pasan al lado de los buenos, ¿vale? Lo retomamos aquí. Sigue siendo un proceso hermético, por lo tanto, este señor realmente, si conseguimos que esa secreción de radicales libres se normalice, le va a sacar un provecho que no le saca por esto. ¿Qué pasa con los radicales libres? Que tienen su función, hay que aprovecharlo. Entonces, todo este proceso lo que nos está diciendo es, va pasado de vueltas. Porque además, si te fijas, cuando habla, que os decía, ¿a qué ha venido? Viene porque no gana masa muscular. Bueno, le pasan como 400 cosas y lo que le atiende a este señor es que viene pasado de vueltas. Viene con una obsesión por el ejercicio. Por tanto, lo que habrá que preguntarle también es, ¿qué pasa con el ejercicio? En la atención no solo vamos a tener que atender a lo que el cuerpo está pronunciando, sino que también nos da directrices hacia dónde va. O sea, es un señor de 43 años con un hijo que trabaja, que tiene que irlo a buscar al colegio, que tiene que tal, y su obsesión sigue siendo que no se pone lo suficientemente fuerte. Vamos a tener que interrogarlo. Y a lo mejor tiene sus motivos, pero interrogarlo como mínimo. Porque si no, a lo mejor le ponemos estrategias XXX con el tema del trabajo, con el tema del entreno, y no cumple ninguna. ¿Por qué? Porque el entreno es otra cosa. Porque para él el entreno es algo heavy. Entonces hay que atender, no es lo mismo poner una directriz en la alimentación y codificársela como, mira, fíjate que si tocas lo de la alimentación aquí,
a lo mejor te pones más fuerte, lo va a hacer seguro, a que le digas, a lo mejor tienes que bajar el ritmo de entreno. Tienes que bajar el ritmo de entreno, ya le supone quitarle el motivo por el cual ha venido aquí, porque él viene pensando que si entreno más, un poco más fuerte. ¿Vale? Entonces, en este caso, habría que sustentarle muy mucho, viendo por dónde va el tema, que ese exceso de radicales libres que le genera ese volumen de entreno sin la atención a los antioxidantes necesarios, le está descogeringando el cuerpo con síntomas que lo pronuncian. Ese cansancio, esas rampas, esa fatiga generalizada que dice que es que me parece que me arrastro todos los días. Son síntomas claros de una acidosis. Además, que no está puesto aquí, pero os lo explico de boca, este señor tiene una alimentación basada en el carbohidrato. Entonces, una alimentación basada en el carbohidrato va a generar que a la larga nuestro estómago deje de generar tanto ácido. ¿Vale? Nuestro estómago va a generar menos ácido de la cuenta por exceso de carbohidrato, lo que se llama una hipocloridria. Una hipocloridria, lo voy a pintar porque si no es difícil de entender, porque cuando hablamos adentro y afuera se confunde. Pongamos que esto es el estómago, ¿vale? Está claro que no tiene forma de estómago, pero pongamos que es el estómago, ¿vale? Esto es dentro del estómago y esto es fuera del estómago. ¿Sí? Esto es dentro del cuerpo y esto es fuera. ¿Se entiende? Es decir, por eso lo pinto, ¿vale? Entendámonos. Esta es mi piel. Esto está fuera del cuerpo. Por dentro está dentro del cuerpo. Si yo sigo boca adentro, hay un agujero. Por lo tanto, ese agujero no es dentro del cuerpo. Sigue siendo fuera del cuerpo, lo que pasa es que está recubierto por el cuerpo. Tenemos forma, por decirlo así, de toro, toroidal. ¿Sí? Toroide es la figura esta que hace como aquí, pero en 3 dimensiones. ¿Sí? Y queda el círculo en medio. ¿Vale? Entonces, pasaría por fuera, por dentro, por fuera, por dentro. Sí, pero cuando pasa por dentro, en realidad también está por fuera de la forma. Por eso me digo pintando. Entonces, si esto es dentro del estómago, es fuera del cuerpo. Y si esto es fuera del estómago, es dentro del cuerpo. ¿Vale? Si nosotros no, nuestras bombas de protones, que son las células que sacan el ácido hacia dentro del estómago, es decir, fuera del cuerpo para digerir, las bloqueamos, aquí están los iones, que es prácticamente lo mismo que los radicales libres. O sea, la estructura es la misma, son electrones. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, no les dejamos la salida. No hay salida, no hay salida, no hay salida, no hay salida, no hay salida. Pues se quedan en el medio. Se quedan en el medio intracelular. Por tanto, si ya teníamos algo que estaba acidificando el cuerpo, ahora más. Es decir, que no es solo por el ejercicio, no le vamos a culpar solo el ejercicio, sino que su hábito ya está condicionando a que la acidosis sea más heavy aún. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí va a haber menos ácido, aquí va a ser más básico, el pH va a ser más alto de lo que debería. Aquí debería haber un pH 2 y aquí seguramente va a haber un pH 4, con todo lo que conlleva luego, porque luego con un pH 4 aquí esto no limpia las bacterias que debería limpiar, porque esto es una función también de limpieza. Cuando yo entra algo a la boca, lo primero que le pasa es un pH 2. Hay pocas estructuras vivas que superen un pH 2. Entonces, a partir de aquí lo que baja ya es comida medio digerir, pero ya comida. Todo bicho viviente que hubiera allí, con un pH 2 va a ser difícil que lo sobreviva, pero con pH 4 sí. Entonces vamos a bajar para abajo ya comida con posibles bacterias, en un intestino que no se limpia. Nos vamos aquí de cabeza, desde luego, pero por muchos motivos, no solo por la limpieza, sino fíjense que es un cuadro que se va retroalimentando una cosa con la otra. ¿Vale? La hipocloridria ayuda al proceso de radicales libres desmedidos, sí, y ayuda a su vez al de limpieza de bacterias, entendiendo ayudar como que lo empeora, no ayudando de que le va bien. Es decir, suma. ¿Vale? ¿Se entiende lo del estómago? ¿Sí? Vale, pues vamos al tercero, que es el que decía. No lo puedo creer que no estén pensando lo de aquí si lo conocen de sobras. Pero digo, si les pongo la foto se van a acordar. ¿Qué es esto? Un páncreas.
¿Qué segrega? Bueno, segrega muchas cosas, pero Insulina. insulina. Este señor no para de comer azúcar. Sí. Claro. Entonces hay que pensarlo desde ahí. La insulina como tóxico. Igual que pensamos el estrógeno como tóxico. No. Han dicho, ¿come azúcar? Sí, bueno, sí, parece que come azúcar. Claro, hace picos de insulina. Entonces, el páncreas tiene dos secreciones. Tiene la exocrina y la endocrina. La exocrina saca los jugos pancreáticos para esa digestión de grasas, esa digestión depende de qué alimentos, que ayuda con la bilis, etc. Pero tiene toda una secreción de insulina heavy. Entonces, eso es lo que vamos a tener que atender. Que este señor, con todo el cuadro que tiene, lo que ha hecho es una resistencia a la insulina. ¿Vale? Entonces, ¿el tóxico es la insulina? Sí. ¿El tóxico es la insulina? ¿Quién lo segrega? Pues él. Él y su páncreas en el momento en que come, para desayunar lo que desayuna, para merendar lo que merienda, para comer lo que come, ¿sí? Esa presencia en picos de carbohidrato que hablábamos. Estoy aquí pillando. Cada vez me pone más fácil, ¿eh? Con el borrador. Es que me encanta. Bueno. Lo que hablábamos de picos. Esto es un día normal en la vida de la persona. Llegamos 8:30 de la mañana, de repente, pico de carbohidrato. Que se meten unas tostadas con nocilla, con no sé qué. Bien. Le baja un poco, evidentemente hay una hiperglucemia, hay una hipoglucemia reactiva por una secreción desmedida de insulina. ¿Qué hace a media mañana? ¡Zas! Segundo pico. Se mete el bollo con el café. Baja un poco, hipoglucemia reactiva, ¡pum! Arroz o pasta o lo que sea. Baja, merienda con su hijo, bollo. Baja. El día que cena con verduras, pero el día que se mete un bocadillo, otro más. Entonces, claro, nosotros estamos pensados para una alimentación armónica, en la cual la insulina funcione, tengamos 3 picos, 3 comidas, 4, no pasa nada, pero armónico. Estos son picos de insulina desmedidos. ¿En qué termina este tipo de alimentación? En una resistencia. No vamos a entrar literalmente al concepto de resistencia en la insulina. ¿Por qué? Porque podríamos estar el finde entero, ¿vale? La resistencia a la insulina tiene muchísimas consecuencias a nivel de salud. Vamos a entrar a unas leves y pocas, pero que sepáis que hay mucha patología que de inicio debuta con una resistencia a la insulina. Y esto es bastante, lo que os decía, la palabra está prohibida, que no debería decirlo, pero es bastante pandémico, en el sentido de que el azúcar, generando estos picos de insulina y el cuerpo generando el pico hasta que haga una resistencia ahí fuera, porque para el cuerpo no tiene sentido tener tanta insulina circulante, entonces dice, se ha equivocado, hago una resistencia. Es global, es una de las patologías más heavy. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿En qué sentido? Producción, lo produce, sí. ¿Con qué se defiende? Con la resistencia. Con la resistencia a la insulina. O sea, la insulina se entiende, hay demasiada. No puede haber tanta insulina en mi cuerpo. Por tanto, ¿qué hace el cuerpo? Me resisto a ella. No puede ser, es mentira. Hay un error. O sea, el cuerpo está pensado ya para que esto le pueda pasar. Lo que pasa es que es un estado en alarma. Pero que tiene una herramienta. Hay mucho artículo y mucha teoría acerca de por qué, si el cuerpo en la mayoría de cadenas hormonales, si tú te fijas, tienen una cadena. Es decir, empieza, por ejemplo, a nivel hipotalámico tiene la primera. De sistema nervioso central a tiroides hay una. De tiroides a misma tiroides hay otra. De tiroides al cuerpo hay otra. Entonces, cuando una cascada corrige, intenta corregir con las otras dos. Si a nivel central algo falla, bueno, pues sobreproduce de la otra. Está pensado para que cuando algo pueda fallar, luego la otra medio lo apañe. En el caso de la insulina, no. La insulina sirve literalmente. Se segrega insulina y la insulina va a todos lados. Entonces, por eso es tan peligroso. Y por eso hay una estrategia tan heavy como es una resistencia. Porque si no hubiera una resistencia y se sobreproduciera la insulina desmedidamente, los efectos serían devastadores. O sea, la resistencia en sí está muy bien pensada. Pero no es un estado para mantener en el cuerpo, porque tiene unas consecuencias. Además, hay órganos que sí se resisten a la insulina, pero hay órganos que no. Hay órganos, las gónadas, por ejemplo, el sistema nervioso central,
no tienen resistencia a la insulina porque no pueden. Entonces luego hay todos los desequilibrios de, por ejemplo, los ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos, uno de los motivos puede ser este. La insulina tiene un efecto directo sobre la secreción de estrógeno y testosterona, sobre las células teca, ¿sí? Entonces, a partir de allí, es uno de los motivos, ¿eh? No estoy diciendo que los ovarios poliquísticos solo pueden ser por esto, pero es una forma de generarlo. Hay una sobreexpresión de testosterona en el ovario de una mujer, entonces ese desequilibrio hormonal empieza a generar esos quistes, ese crecimiento, ¿vale? Es un desajuste entre testosterona y estrógeno, pero generado por una resistencia a la insulina, o sea, una insulina alta y un órgano que no se puede resistir porque no tiene herramientas para resistir, porque no todos pueden, ¿vale? Bien, el emuntorio, por eso decía que todos. La insulina se pronuncia en todos los emuntorios. ¿Por qué? Porque no es que la intentes sacar, pero tiene pronunciación en tantos sitios que se va a pronunciar en todos sitios. ¿La boca seca y tal puede ser cuestión de insulina? Sí, habla con un diabético. ¿Voy a tener problemas con las heces? Sí, porque la insulina va a llevar a cabo un proceso, o sea, la insulina en tal no, pero la hiperglicemia que va a haber continua porque no van a absorber esa glucosa, va a quedar en sangre, la glicosilación depende de qué estructuras, va a generar una irritación intestinal heavy, una respuesta histamínica, puede tener un problema de diarrea, por ejemplo, también. A nivel de piel, luego lo veremos, acantosis nigricans se llama, y es un color de la piel particular que da esa cantidad de azúcar en sangre que se mueve y que no es absorbible porque estamos en resistencia, ¿vale? O sea, muchos emuntorios están afectados, ¿vale? Se pronuncia en todos sitios, y eso es lo que nos explica que sea un proceso tan general. Y por último, la hormesis. La hormesis lo he querido cuadrar en el circuito hedónico, aunque se puede cuadrar en muchos sitios. La primera es, la insulina es útil profundamente. La insulina es necesaria. Por lo tanto, hay un proceso médico que es la insulina en un nivel medido, un nivel normal. Es necesaria, es útil y nos hace falta. Para la entrada de glucosa, para el funcionamiento correcto de muchas cadenas hormonales posteriores, etc. Pero además, se pronuncia muy bien en el circuito hedónico. ¿Qué significa el circuito hedónico? El del deseo, el de la recompensa, ¿sí? Que me recompense con algo. Luego os lo pondré, porque hemos puesto una diapositiva bastante interesante, que es la respuesta del sistema nervioso central en este circuito a ver una ensalada o a ver una hamburguesa. Y es sorprendente la respuesta de este papel. Entonces, por decirlo así, ¿es malo que tengas un circuito de la recompensa que funcione? No, es maravilloso, para eso está. De hecho, estás educado para que tu cerebro quiera, depende de qué recompensas, las vaya a buscar y se encienda cuando vea esas recompensas en algún sitio. O sea, está bien pensado. Y de hecho, cuando nos remontamos hacia atrás evolutivamente, si tú veías un alimento altamente lleno de carbohidratos en una alimentación en la que normalmente había carne y frutas, tírate a por ese panal de miel que no hay abejas. Cómetelo entero, claro que sí. Bueno, será una entrada de carbohidratos que te va a entrar una vez en la vida, a lo mejor, no te lo vas a encontrar más veces. Ve a por él. Pero ¿qué pasa? Que ahora te encuentras un panal de abejas sin abejas a cada esquina de la calle. Cuando pasas es que en el momento en que te pasa por delante el olor tal, se enciende. Y está bien, porque estás educado, entre comillas, para atenderlo como bueno. Pero claro, cuando lo llevas en exceso, ese circuito se colapsa. Deja de ser funcional, porque en vez de dar una respuesta exagerada, está exacerbado todo el tiempo. Y por tanto, lo transformo en tal respuesta que deja de ser respuesta. ¿Vale? Dejo de tener circuito de recompensa. O lo que es lo mismo, nada me recompensa. Que esa es la gente que tú ves que cuando están obesos, obesos en cuadro de resistencia a la insulina y tal, parece que nada les apasiona. Parece que están como... Eso es porque el circuito del deseo está completamente apagado, o al revés, completamente en funcionamiento todo el día. Porque es quiero pan. Entonces el circuito está ahí, ¿vale? Bueno, esto lo aclararemos ahora. Primero de todo, el concepto. Lo que os he dicho, no vamos a entrar en detallísimos, pero para que nos hagamos la idea. Lo normal, llega la insulina son las lunas verdes, lo que lleva encima es glucosa, esto es el espacio extracelular y esto es el espacio intracelular, ¿vale? Entonces, le llega glucosa porque nos hemos comido algo con azúcar o con hidratos o lo que fuera, coge la glucosa y la incorpora mediante este receptor, ¿vale? Entonces la mete dentro y ya está. ¿Qué pasa si no para de entrar
carbohidrato todo el día, que el cuerpo hace una resistencia, cambia el receptor. Y te dice, llega la insulina con la glucosa y te dice aquí, y el receptor es así. Y dice, no, aquí no. Entonces, deja de entrar glucosa y la glucosa se queda en sangre, dando ese nivel de azúcar en sangre alto, que da resistencia a la insulina. ¿Vale? ¿Qué supone esto? Pues supone principalmente que ese azúcar lo vas a tener que guardar de alguna forma. ¿Y cómo lo vas a guardar? El cuerpo tiene una estructura para guardar las cosas, para guardar la energía. Entendamos el carbohidrato como la fuente de energía más básica que hay. Llega el azúcar no es un error de diseño del universo. Nosotros consumimos el azúcar y en el ciclo de Krebs, en todo este proceso metabólico, lo más sencillo posible, la glucosa es aprovechada para generar energía, punto, o sea, está bien. Pero si hay un acúmulo, el cuerpo te dice, bueno, ahora no me hace falta, así que para luego. ¿Qué significa para luego? Lo voy a guardar en el tejido adiposo. Es decir, lo voy a guardar en forma de grasa. ¿Qué pasa? Que además, una resistencia a la insulina codifica literalmente con una anulación de la beta-oxidación. ¿Qué es la beta-oxidación? Consumir grasas como sustrato energético. Es decir, mi cuerpo va a entender, tengo tanta glucosa que no me hace falta la grasa ahora mismo, déjala donde está. Entonces voy a dejar de consumir grasa, no voy a habilitar el consumir grasa porque tengo tanta glucosa que no me hace falta. Por lo tanto, una de las consecuencias va a ser, tengo mucha glucosa y además no la puedo usar. ¿Vale? En ese cuadro lo empiezo a acumular en el tejido adiposo. Tejido adiposo, pero llega un punto en el que se empieza a acumular donde se puede. ¿Qué significa donde se puede? Significa esto. El famoso hígado graso. ¿Vale? No estamos hablando de otra cosa. Mucho azúcar en sangre, una resistencia a la insulina. No tengo dónde meter la grasa, la meto en el hígado. La meto donde sea, la meto en el corazón. Es cuando empieza a haber grasa visceral. Que ahí esa es peligrosísima. Ya es normal, ya es normal. Mentira, normal no es. Ya es peligroso tener un tejido adiposo exacerbado, más aún lo es tenerlo alrededor de órganos. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo un hígado graso, el siguiente paso es que ese tejido graso es proinflamatorio. Es decir, una de las capacidades que tiene el tejido adiposo es generar citoquinas. La primera respuesta inflamatoria, una inflamación primaria. ¿Vale? Esas citoquinas continuamente en el tejido del hígado generan una fibrosis. ¿Por qué? Porque cualquier tejido que mantenga una inflamación durante mucho tiempo, la inflamación es un proceso agudo. La inflamación sí debería ser así, un pico. Pasa algo, ¡zap! Hago la inflamación, ¡fum! Resuelve. Una inflamación mantenida en el tiempo, que la hace el tejido adiposo que está metido en el hígado, conlleva una mala curación del tejido, conlleva una fibrosis. Por lo tanto, le va a empezar a pasar factura mediante fibrosis al tejido hepático. ¿En qué acaba? Esta es una idea, puede acabar en cirrosis, pero puede acabar en muchas cosas. Lo que seguro que acaba es en un mal funcionamiento hepático. ¿Vale? Entonces, vamos a entender que, y esto además muchas veces se pronuncia en, le ha salido el colesterol mal. El colesterol es uno de los ciclos que lleva el hígado. A través de los kilomicrones va llevando y va, por decirlo así, no vamos a meter en el ciclo del colesterol, pero los kilomicrones transportan ese colesterol intracelularmente, intracorporalmente, y uno de los lugares donde se aposenta, donde hay más acumulación de colesterol y kilomicrones es en el hígado. Es a donde van y de donde vienen. Si el hígado está tocado, va a salir una alteración en el ciclo del colesterol, va a salir un colesterol cambiado. Esto debe ser porque usted come mucha grasa. No. Esto es porque usted come mucho azúcar. Claro, cambia completamente el criterio. Porque si tú lo interrogas muchas veces, esa gente ¿qué hace? Sigue comiendo el pan, sigue desayunando con zumo que no lo hemos puesto aquí, pero la fructosa tiene un ciclo de entrada diferente al de la glucosa. La fructosa tiene una vía de entrada directa al hígado. Entonces el hígado, cada vez que os metéis un zumo, lo paga el hígado de una manera sorprendente. Es decir, no es que no pueda beber zumo, sino que si yo me meto un vasazo entero de zumo, a lo mejor estaría metiendo la fructosa que hay en 3 manzanas. ¿Te vas a comer 3 manzanas? Es más difícil que te comas 3 manzanas. Entonces, toda esa fructosa la tiene que procesar el hígado y la tiene que procesar por una vía que es muy diferente a la de la glucosa y la que le cuesta más. Por lo tanto, toda esa entrada de carbohidratos al final, porque la fructosa también es un azúcar, lo que nos conlleva es eso, un hígado pasado de vueltas. Un hígado pasado de vueltas que
si nos remontamos a donde íbamos, ya lo estaba, porque hay un sistema inmunitario que está tocaede, un sistema inmunitario que uno de los órganos principales a nivel inmunitario es el hígado. ¿Vale? Por las reservas de vitamina que tiene, vitamina A sobre todo, tiene una pronunciación hepática muy grande. ¿Vale? Entonces, si es un hígado que ya va pasado de vueltas porque está corrigiendo un exceso de comida durante días, por eso tiene que hacer más digestiones de las que debería. Una entrada de tóxicos que, bueno, podríamos irlo viendo, pero radicales libres que tiene que bioprocesar, lo hemos visto antes. Además, le estás metiendo una resistencia a la insulina y le estás llenando de grasa. Ese hígado no puede más. ¿Está enfermo literalmente? No. Está pasado de vueltas, desde luego. ¿Cómo lo pronuncia? El dolor de hombro derecho. El hígado tiene un dolor referido en la zona cervical alta, hombro derecho. Es un dolor que no corresponde literalmente a una estructura musculoesquelética como tal, pero sí tiene, hay dos teorías. La primera es que a nivel osteopático hablan de un aumento del diámetro del hígado por la inflamación que conlleva, y a partir de aquí la respuesta es una irritación de la pleura por debajo, que irrita arriba, clavícula, tal, cierre el espacio supracromial y genera un problema supraespinoso. La otra teoría habla de que la zona de metámeras, las metámeras son las raíces que salen desde la médula, las raíces nerviosas que salen desde la médula y que inervan el hígado, se corresponde por lo que se dice, subida de la médula, o sea, el reflejo nervioso neural sube por la médula y las inervaciones del supraespinoso son las que quedan afectadas. Entonces, un problema aquí por transmisión medular, por lo que se llama contaminación metamérica medular, acaba pasando fractura al supraespinoso, ¿vale? Las dos dan igual si es una o si es la otra, porque acaban dando lo mismo, que es que el espacio supracromial se cierra y que al hacer movimientos del hombro molesta, pero que cuando tú revisas en el complejo articular del hombro no hay un problema en sí. O sea, no es que tenga un problema de no, sí, se lesionó, se tal, no sale por ningún lado, pero tiene esto de, ¿vale? Sospecha del hígado, ¿vale? Emuntorios. ¿Os suena este colorcillo? Esta gente que parece que dice, no, esto es el collar. No, aquí tiene como marrón. Esto debe ser de llevar la cadena. O en las muñecas. No, esto debe ser de llevar la pulsera. Tiene todo marrón y cuando tú haces así, no se va. Dices, no es sucio. No es sucio, es acantosis nigricans. ¿Qué es? La glicosilación de hemoglobina y de estructuras que quedan a nivel de torrente sanguíneo y que quedan enganchadas al tejido adiposo. Son localizadas en el tejido adiposo. Ese color negro que luego empieza a proliferar cada vez más y empiezan a salir verrugas, empiezan a salir granos, empiezan a salir todo esto consecuencia de la gran cantidad de glucosa que tengo circulando y la consecuencia que conlleva. Por ejemplo, una resistencia a la insulina como tiene este señor conlleva un engrosamiento de la epidermis. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Genero más sebo, pero no tengo con qué sacarlo. Ese sebo se enquista y salen los granos del acné. Entonces el acné tiene mucho que ver con la resistencia a la insulina. ¿Cuál es la resolución? Vitamina A, pragutan. Venga, a funcionar. ¿Qué hace pragutan? Literalmente es otro de los responsables de la medida de la epidermis. Entonces cuando se empieza a caer esa piel con el pragutan, el sebo ese puede salir y corrige el acné. Quito el pragutan. Si no he quitado la resistencia a la insulina, va a volver a salir, ¿vale? Pero porque la cuestión no está en déficit de la vitamina A, está en otro sitio, ¿vale? Esa es una de las consecuencias de emuntorios más típicas y más a la vista que quedan, que es que cuando tienes que ver que esa dermis está afectada y da ese color negro, da ese color de esto y da sobre todo el tema de las verruguillas y da todo este cuadro, ¿vale? Todo esto te tiene que hacer sospechar, hay algo que se parece a que hay mucho azúcar, ¿vale? Aquí quería incluiros también el siguiente paso de la resistencia de la insulina, que no la he puesto en sólido porque no la vamos a hablar extensamente, pero sí que tiene que entenderse. La siguiente respuesta del cuerpo de una resistencia a la insulina es una resistencia a la leptina. Es decir, primero empieza a sacar, para compensar esa resistencia a la insulina, empieza a soltar leptina. ¿Qué es la leptina? Una hormona anorexigénica, es decir, es una hormona que me quita el hambre. Es una hormona que enciende la beta-oxidación, es decir, vuelve a encender lo de las grasas, que pueda quemar grasa, y me quita el hambre. ¿Por qué? Pues porque está pensada para eso. Tienes mucha insulina, hemos hecho una resistencia, lo que significa que hay mucho azúcar aquí. ¿Qué vamos a hacer?
hay mucho azúcar, hay mucha grasa, porque he acumulado todo ese azúcar en forma de grasa, pues ahora con la leptina lo que voy a hacer es quemar toda esa grasa que me suelta y quitarme el hambre porque deja de comer ya, que no me hace falta, ¿vale? Por lo tanto, la leptina significa, a nivel central, el mensaje es, estás en exceso, estás en surplus energético, ¿vale? Por tanto, hay tal secreción de leptina por ese surplus que genera la resistencia a la insulina, que el cuerpo hace una resistencia a la leptina también. Por lo tanto, el mensaje de la leptina queda cerrado. ¿Cuál es la trampa mortal de eso? Tú tienes una resistencia a la insulina que lo que está haciendo es que tú tengas muchísima glucosa y además, quien te tendría que decir, vale, que ya tienes bastante, vamos a empezar a quemar grasa y vamos a empezar a comer menos, no funciona. Por tanto, la persona tiene mucho y se piensa que está en falta. ¿Vale? Porque el mensaje de la leptina no llega. Entonces, la persona cada vez tiene más, cada vez come más, pues cada vez cuando le dices, ¿cómo estás? Te dice cansado, hecho polvo. ¿Por qué? Porque quien le tiene que decir, tú, estás en surplus, ya no está, porque está en resistencia también a la leptina. Entonces, ese cuadro es el que puede conllevar, por ejemplo, que la masa muscular no prolifere. Porque ese cuerpo está devastado. La imagen del sistema nervioso central de esa persona está en las últimas, por decirlo así, le falta. ¿Por qué? Porque el mensaje este de tú tienes mucho no llega. Entonces es como si siempre le faltara un poco, va arrastrado, va no sé qué. No tiene sustrato suficiente como para dedicarse a algo tan heavy como generar más masa muscular. Bastante tiene con todo lo que tiene. Entonces ahora mismo, para atender a la cuestión a la que él venía, no me crecen los bíceps. Bueno, ojo, porque no es algo de decirle, pues tienes que estirar más el brazo para... No. Hay todo un proceso detrás que está conllevando que la mayor concentración de energía su cuerpo la dedique a otra cosa. Y con una resistencia a la insulina más. ¿Vale? ¿Qué le salva un poco de la resistencia? Lo mismo que le enferma. El CrossFit a la vez le genera un problema, pero le genera una solución. ¿Por qué? Porque cuando yo me muevo, los receptores GLUT4 de los músculos aceptan azúcar directamente sin insulina mediante. Por tanto, seguramente le disminuye el azúcar que tiene gracias a hacer ejercicio. Y como se dedica cada día y tal, esto le medio salva. Pero con una alimentación tan heavy en azúcar y una horita de CrossFit, a lo mejor al final ya no le sale la balanza. Entonces, lo mismo que le está curando está haciendo enfermar. Por tanto, la solución no tiene que bajar el CrossFit porque si no, radicales libres. Bueno, sí, pero si le quitas el CrossFit y le mantienes la alimentación, basta ya, ¿eh? Entonces, hay que coger un poco el equilibrio entre una cosa y otra, ¿vale? Por último, que me encanta esta diapositiva. Es un poco surrealista, ¿no? Porque a mí como se hace cuando he visto esta foto, pues dice, el circuito de recompensa, mira, son estas dos flechas. Dices, hombre, con las crisis humanas que tenemos debido al circuito de recompensa y a lo que supone el recibir una recompensa, que te recompense y todo esto, resumirlo a dos líneas, es surrealista, ¿sí? No es surrealista. Pero me sirve para que os hagáis una idea de por dónde va, ¿vale? Va por estos laterales de la cabeza, se arma por aquí, más o menos, en tomografía computarizada lo veríamos por ahí, ¿vale? Y no nos vamos a meter que es el núcleo accumbens, que va al prefrontal, que no sé qué, no, vamos a entender que simplemente es un reflejo que ayuda a hacer deseable aquello que el cuerpo necesita. Por ejemplo, el efecto más típico es la sed. Tú tienes sed, hay un reflejo de sed que es completamente renal y está acompañado por un reflejo de recompensa. ¿Qué pasa? Que el de recompensa se recompensa con que te bebas algo, y más si tiene azúcar porque mayor recompensa, mientras que el de sed necesita agua y necesita X cantidad. Entonces esto es simplemente una forma de hacerlo más deseable, pero no cumple con el otro reflejo. Por ejemplo, el baremo estaría en yo me bebo un vaso de agua y a gusto, y el renal a lo mejor lo que necesitas es que bebas hasta que ya no quieras más agua. Son conceptos completamente diferentes, el beber y quedarme bien o beber hasta que no pueda más. Son reflejos diferentes. Por eso digo, este echa una mano y es muy útil para muchas cosas, porque hacerlo con deseo, desde luego, no tiene nada que ver hacerlo sin quererlo, pero entendamos que es útil lo que decíamos, a nivel hormético donde lo habíamos dicho. Es útil en su medida. Completamente disparado nos sale a perder. ¿Cómo que completamente disparado? Así de disparado. Fíjate
La respuestita que genera la ensalada, que se ve una buena ensalada, tiene huevo y todo, pero la respuestita que genera la ensalada, y en cuanto le pones la hamburguesa delante, se enciende eso que parece un árbol de Navidad, Claro, ¿cómo no va a querer una hamburguesa el niño o cosas de estas? ¿Cómo no lo va a querer? Y es que de hecho no es un error del universo generarlo, es decir, no es un problema que se lo coma de vez en cuando, porque la respuesta que le va a generar es muy útil. El circuito de la recompensa es muy útil. Pero, uno, hay que aprender también a hacer encender el circuito de la recompensa con esto. Porque también puede ser, si tú puedes educar a alguien para que la recompensa no siempre sea el bollo de chocolate, ¿vale? Pero que además, si el entorno social ya conlleva esto, hay que usarlo de vez en cuando, no está mal, ¿vale? Pero simplemente para que veas la respuesta de que es normal lo que está haciendo este señor, sí, tiene solución, desde luego, pero que no es desmedido, no es que esté loco. Hay un circuito de recompensa en lo social codificado con eso que le lleva a querer comer estas cosas. En su caso, ¿qué es la hamburguesa? No. Es la comida del gimnasio. ¿Por qué come arroz y pasta todos los días? Pues porque le han dicho que comiendo arroz y pasta se va a poner más fuerte. ¿Es verdad? No necesariamente. ¿En qué medida? Depende de su actividad, de tal. Hay muchas cosas ahí puestas. Pero claro, el arroz y pollo está puesto ahí. Entonces a él se le va a encender como un árbol de Navidad cada vez que coma arroz y pollo porque está haciendo lo que quiere, que es ponerse fuerte. Aunque le esté haciendo completamente lo contrario. ¿Vale? Y hasta aquí las que no son trampa. Ahora entramos a dos que yo os las he puesto, pero las he puesto porque, bueno, llega un momento en que, esto viene como poco a cuento, ¿no? Pero me recuerda un poco. Lacan llega un momento, Lacan es un psicoanalista que dice en un momento, bueno, reúne a todos los psicoanalistas y dice, a partir de hoy vamos a hacer una cosa, vamos a ir más allá del inconsciente. Entonces eso queda en porque el psicoanálisis va solo al inconsciente, o iba solo al inconsciente. Y claro, a partir de decir ir más allá del inconsciente era como, ¿de qué está hablando este señor? Entonces es un poco lo mismo. Vamos a hablar de toxinas, sí, pero vamos a ir más allá de las toxinas. ¿Por qué? Vamos a interrogarlo. Este señor come con tupper y come espinacas todos los días. ¿Vale? ¿Qué pasa con eso? Un tupper de plástico todos los días metido en el micro con la comida dentro es imposible que no contamine la comida. ¿Vale? Van a aparecer diversos derivados del plástico que van a contaminar esa comida. No nos vamos a meter los nombres porque los diría ahora y morirían bajo barra. Entonces, lo que genera el plástico, o sea, de comer dentro de un plástico calentado en un micro todos los días, ¿contaminará la comida? Sí. Y las espinacas, por si no lo sabíais, forman parte de los 8 alimentos más contaminados del planeta. A nivel de plaguicidas y a nivel de pesticidas, las espinacas hay una lista de 8, bueno, de hecho hay una lista de 12, pero normalmente los 8 primeros y las espinacas es el segundo, ¿vale? Entonces, va a comer mucha cantidad de pesticida, porque además dice que lo come porque lo hace rápido, por tanto no creo que se preocupe en comprar las espinacas súper limpias, no sé qué, no sé cuánto, sino que coge la bolsa, la abre, la tira y a funcionar todos los días. Por tanto, va a haber una cantidad de pesticida ahí que va a comer siempre. Y va a haber una cantidad de plástico que va a comer siempre. ¿Vale? Vamos a pensarlo. ¿Quién lo produce? ¿Quién produce esto? Esto. ¿Quién lo produce? Pues la empresa que lo produzca. La empresa que produzca el plaguicida, la empresa que produzca el plástico, la empresa que produzca lo que sea. Pero viene de fuera. ¿Sí? Entonces, de inicio ya el producir, a él le tiene unas consecuencias, pero no le vienen de él. Es decir, ni le vienen de él ni le vienen de otro ser vivo. No es que la espinaca tiene una resistencia o hace un antinutriente como las legumbres y la saponina o la lectina le irrita, pero en realidad la saponina y la lectina además depende de qué dosis tiene una respuesta inmunitaria que es útil. Las saponinas y lectinas son lo que recubren las membranas de las legumbres, eso conocido como antinutrientes, que depende de qué cantidad el antinutriente es útil. Entonces, pero no es ese caso. No, es alguien que viene y le echa el spray y ya. ¿Vale? Por lo tanto, podríamos decir que viene de aquí, bueno, de aquí o de la empresa que sea, ¿no? Pero viene de una industria. Ya empieza como a cuadrar raro. Segundo, ¿con qué se defiende? Bueno, vamos a ver con qué se defiende. Defenderse, usa sobre todo el hígado. Por eso decía al principio de todo, la biotransformación de fármacos. Luego he dicho, bueno, cuidado, la biotransformación de fármacos va por otro lado. Tú vas a buscar qué síntomas genera y te diría vista nublada, vómitos, calambres musculares,
cansancio, dolor de cabeza, mareos, sudoración, confusión, dificultad para caminar, tú puedes ver que empiezan a ser cosas un poco más serias que la que genera un tóxico. Es decir, que tú consumas cantidades de esto y de repente tengas conflictos renales, tengas problemas de visión, ya empieza a apuntar a otro lugar. No solo hay un daño emuntorio, hay otra cosa. Hay plaguicidas incluso que alteran la reproducción del ser humano. Es decir, pasas a tener, no es que no puedas reproducirte, sino que los fetos que generan están alterados. Hay poblaciones que por culpa de tener que comer con pesticidas que no pueden sacar con agua, la reproducción baja en picado porque tienen una cantidad de abortos desmedida. ¿Vale? Entonces ya puedes empezar a pensar que se le dificulta muchísimo al cuerpo sacarlo. Y no es porque esté metiendo mucho. No es que digas, está metiendo mucho azúcar, entonces la estrategia que tiene para sacar el azúcar falla. Es que no parece tener una estrategia clara para sacarlo. No está pensado para limpiar eso. Lo puede limpiar haciéndolo parecer a otra cosa, que es lo que hablábamos de la biotransformación. Coge y vamos a decirlo así, lo compensa con antioxidantes, lo limpia con glutatión, con tal, pero necesita de un ciclo de la bilis para sacarlo, le pasa una factura importante como no lo saque, hay cosas que incluso que lo saque por el ciclo de la bilis lo reabsorbe y lo vuelve a tener en ciclo todos los días. Hay algo que no cuadra, o sea, se defiende pero se defiende mal. No tiene una buena estrategia. Además, pensarlo, que bueno, a nivel emuntorio pasa un poco lo mismo. Piensa que todos los que están marcados aquí son los que les pasa factura a los efectos de un plaguicida. Entonces, bueno, en la boca se va a pronunciar, sí, pero en el recto, en la vesícula biliar, en el intestino delgado, en el apéndice, en el hígado, en el estómago, se hace en todos los sitios. Le pasa factura a todo Dios. Entonces dice, las vías de eliminación, respiratorio y urinario. Respiratorio. ¿Por qué opta por una vía de eliminación tan mala si es algo ingerido? Claro, por eso digo, empiezas a ver una lógica en la cual, con la lógica que habíamos visto los tóxicos, parece que le dista, parece que no le funciona, ¿no? Entonces, absorción respiratoria, digestiva y cutánea, le entra por la piel. Claro, ya empiezan a ser cosas un poco que usa inmuntorios que no están pensados para ello, la piel normalmente es una vía de salida, ¿cómo que vía de entrada? Entonces, empiezas a ver que hay toda una lógica que responde a otra cosa. No responde a la toxicidad, responde a lo que fuere, pero esto no. ¿Sí? Entonces, la biotransformación, que es lo que decíamos, a través del proceso de segundo paso hepático, logra biotransformar lo que logra biotransformar, pero recordemos que lo hablamos en la primera formación, que llega al punto en que si hay una acumulación muy grande y se queda sin antioxidantes, la única resolución que encuentra es diluirlo en agua, o diluirlo en grasa. Que ese es el problema de gente que está muy contaminada y lo acumula en grasa y de repente le da por perder mucho peso. Pierde mucho peso y empieza a encontrarse muy mal. Se empieza a encontrar muy mal no porque esté perdiendo peso y las típicas cosas de no, pero ahora lo que pasa es que le falta energía, lo que le falta es que ha perdido peso muy rápido y sus órganos no se acostumbran. No, hay que plantearse si en esa grasa no había contaminación. Que ya lo quería decir, pero ya se me ha escapado el nombre. No son tóxicos, es una contaminación, es otra cosa. ¿Vale? Entonces, llega el punto más claro para establecer esto. ¿Qué hormesis tiene? ¿Qué dosis de plaguicida me tengo que tomar para ser beneficiosa? ¿Qué dosis de plástico tengo que ingerir para que me vaya bien? No hay hormesis posible, o sea, es imposible que yo encuentre una cantidad por la cual comiéndome poliuretano le saque un beneficio. No hay dosis posible de que el plaguicida que yo ingiera, al agua yo voy a tirar 3 gotas de plaguicida porque seguro que me viene bien. No tiene ningún tipo de sentido. No responde a las órdenes de un tóxico, es otra cosa, es contaminación. ¿Vale? Y la contaminación no puede ser considerada tóxico. Por eso es importante ver lo que sí, pero también ver lo que no. ¿Por qué? Porque si tú de repente te encuentras con un cuadro delante, porque esto también pasa. Entonces, tú te encuentras con un cuadro delante de un paciente que responde ya a estas cosas, no puedes usar esta lógica, porque no te va a funcionar. Porque vas a decir, vale, ¿qué lo produce? Vale, ¿qué hormesis es? ¿Sí? Hay otras cosas aparte de esto que generan síntomas, que generan problemas, que generan disfunciones que no responden a la lógica del tóxico porque no son tóxicos. Es otra historia, ¿vale? Entonces, esa es la conclusión más rápida a la que tenemos que llegar. No son tóxicos. Vale, tengo que ir por otro lado.
¿Vale? Por eso es tan importante esta lógica, porque no solo me da lo que sí, sino que también me da lo que no. Yo me oriento y digo, lo produce tal bacteria, ¿qué lo hace? Lo que decíamos, el cortisol, tal, pues los niveles de cortisol, vale, pues el emuntorio es la boca. Pues a partir de aquí, plasmamos tratamiento y vemos qué pasa y qué no pasa. Tal, perfecto. Que lo voy a poner en lógica y de repente no cuadra, me tengo que ir a otro sitio. Ya me está avisando que tóxicos no es. ¿Vale? Por eso es importante pensarlo por aquí también. ¿Vale? ¿De qué estamos hablando? De contaminantes. Contaminantes que no solo se limitan a esto. Si hubiéramos puesto el pescado, por ejemplo, hubiéramos puesto el mercurio. Lo mismo de lo mismo. Lo que ponía de que va en tren, podríamos entender que depende de qué zonas está contaminada con la propia sociedad del tren. Entonces, depende de qué contaminantes de allí. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que muchas veces la afección por contaminantes viene porque hay algo en tóxicos que no está midiendo. Que esta es la última de las lógicas que vamos a usar hoy. ¿Qué significa? ¿Hay gente que come tupper todos los días y no le pasa absolutamente nada? Sí. ¿Hay gente que come espinacas muchos días de la semana y no le pasa nada? Sí. ¿Por qué a él sí le pasa factura? Porque, por ejemplo, la sensación de boca pastosa, cansancio, etc. Esto también lo da una intoxicación, o sea, una contaminación por plásticos o una contaminación por plaguicidas. Lo único normalmente es algo más serio, debería estar más mareado, debería estar, pero puede estarlo. ¿Por qué a él le pasa y a otro no? ¿Cómo está ese hígado? Acordémonos, tienes un hígado peleándose con la insulina, peleándose con el sistema inmunitario, biotransformando radicales. Claro, además de repente le llega algo que no solo él no está pensado para resolver, sino que lo puede medio resolver, pero que le pasa una factura grande. Supone una factura para los hepatocitos. Entonces, es posible que simplemente sature, no dé para más. Entonces, si ha saturado ahí, también nos tiene que dar la sensación de que hay algo antes que le está diciendo, o sea, nos está pronunciando ahí, yo ya estoy hecho listo, yo con esto ya no puedo, ¿vale? Hay casos en los que no, por ejemplo, un ingreso hospitalario y una polimedicación grande. Tuvo una infección increíble, tuvo que estar con antibióticos de amplio espectro y varias pastillas más durante 4 semanas. Cuando salga hay que revisar ese hígado. ¿Por qué? Porque el hígado le ha pasado una factura grande. Piensa que no está, o sea, la idea es que nuestra genética, la biotransformación de medicamentos está pensada a medias. O sea, se puede usar, pero no está diseñado para eso, está diseñado para otras cosas. Entonces, ¿le va a pasar factura? Seguro. Y por lo tanto vamos a tener que ver qué factura ha tenido. ¿Qué le ha pasado al sistema inmunitario con eso? ¿Qué le ha pasado a la flora intestinal con eso? ¿Qué le ha pasado al hígado con eso? Hay que verlo porque el contaminante tiene un papel y tiene una lógica también que la veremos. Pero, si es una persona de a pie que no ha tenido, por decirlo así, problemas de este tipo últimamente, no ha tenido ingresos, no ha tenido ingestas de contaminantes muy heavy y tal, sospecha que algún tóxico está haciendo pronunciar algún contaminante. Entonces, encontrando la lógica del tóxico, entenderemos qué podemos hacer para volver a esa lógica en la cual causa y consecuencia. Atendiendo a la causa, esa consecuencia va a dejar de pronunciarse. ¿Sí? Es decir, a lo mejor no es tanto el problema de que el chico coma atún y por tanto comiendo tanto atún al final coja mercurio, como que ese hígado vaya pasado de vueltas y el mercurio ya no lo puede vender. Es verdad que hay mercurios y mercurios. Hay mercurios depende de qué formulación esté metido el mercurio, eso ancla ahí, no hay quien lo sabe, ¿eh? Pero bueno, el mercurio no es la mejor de las ideas, pero el plástico, el plaguicida, etc., sospecha también del otro lado, tanto de una como del otro. O sea, hay que recomendarle que el tupper, porfa, coja uno de cristal, no le cuesta nada, pero no solo va a ser esa la recomendación. ¿Vale? Entonces, llegamos ahí. ¿Qué le pasa a Lucio? Pues le pasan un montón de cosas a Lucio, ¿no? Está hecho vistos. ¿Qué dudas quedan de lo que le ha pasado a Lucio? ¿Queda alguna cuestión que os haya quedado en el aire? ¿De todo lo que hemos plasmado hasta ahora? ¿No? La muscular, ¿no? La muscular la hemos hablado con la resistencia a la insulina. ¿Vale? Hemos hablado ahí de la intervención que podía tener ese funcionamiento a atender a un aumento de la masa muscular cuando tiene un déficit energético por esa resistencia a la insulina que tiene. ¿Vale? Queda resistencia a la insulina, resistencia a la leptina y por lo tanto queda en detrimento de energía, o ese es el mensaje central, y por lo tanto lo último que va a estar atendiendo es en eso. Además, la antioxidación queda cancelada
es decir, no puede atender a quemar grasa y por lo tanto muchas veces no es tanto que no mejore muscularmente, sino que no lo ve por la grasa que le queda por delante. Entonces el mensaje real no es no progreso muscularmente, sino la barriga esta no me la saco, y no te la sacas porque no hay beta oxidación, no funcionará. Entonces tú no te vas a ver los abdominales porque la grasa de aquí no la vas a consumir. ¿Vale? No hemos introducido antes, pero bueno, a la acidificación del medio el batido de proteínas desde luego no la ayuda. ¿Vale? El batido de proteínas tiene su función, pero hay que ver qué batido de proteínas, qué lleva ese batido, si solo lleva proteínas o qué narices es. Entonces también hay que estudiar el hecho de que a lo mejor si va a cenar a las 9, el batido de proteínas allí no colabora en algo más que en saturar el sistema. ¿Vale? Y si esta es la pregunta que nos quedaba en el aire al principio, la segunda es esta. ¿Y qué tiene que hacer Lucio? Que esta es la pregunta que nos atendía. Hemos visto tóxicos, hemos revisado tóxicos, hemos revisado la lógica de los tóxicos, hemos aplicado en directo, en un caso del señor Lucio, qué teníamos que hacer, qué hacíamos, qué no hacíamos, qué le pasa, qué no le pasa, aplicado una lógica muy exacta, qué pasa cuando no cuadra la lógica. Por lo tanto, yo creo que a Lucio se le puede dar un descanso y a vosotros también, y decir que el próximo día Lucio va a necesitar vuestra ayuda. Entonces, ¿qué significa eso? La segunda parte de esto. Ya lo hemos orientado bastante bien, ¿vale? Ya tenéis, si lo habéis apuntado y si no tendréis el vídeo, las orientaciones que le dimos a Lucio sobre qué le pasa. Entonces ahora me interesa saber qué haríais. Con todo esto que hemos plasmado, ¿qué le diríais que hiciera? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué intervención haríais? Me gusta llamar a esto los juegos del hambre. ¿Por qué? Porque no sé si le vais a hacer pasar hambre, si le vais a hacer pasar sed, si le vais a crear una diarrea, si le vais a... ¿Qué le vais a hacer? Pero la pregunta es, ¿qué intervención le haríais a Lucio para resolver lo que le pasa? Primero una dieta adecuada. Claro, pues a partir de ahí es coger papel y boli y el próximo día, que es de aquí a un mes, a mitades de junio, por ahí, nos volveremos a ver y veremos qué respuesta le habéis dado al tema de Julio. Ay, Julio, Lucio. Ah, es otro ya. ¿Qué respuesta le habéis dado al tema de Lucio? Y veremos qué respuesta podemos dar desde aquí también, atendiendo a la que vosotros decís y a la que ponemos nosotros en juego. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? ¿Pensad que es esto o ya hasta la próxima? Hasta aquí hemos llegado hoy. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias también a los que estáis online. También os espero con vuestras conclusiones vía email. Y nada, cualquier duda, cualquier pregunta que surja, siempre podéis escribir, tanto al WhatsApp como al correo, no hay ningún tipo de problema. Y ya está. Espero veros también en junio y que sigamos creciendo y que sigamos entendiendo y que consigamos que Lucio tenga una vida saludable. ¿Vale? Venga, que vaya muy bien y nos vemos a la próxima.